Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro último repaso del curso de Morfofisiología 2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la radioanatomía del riñón y vías urinarias. Bien, en primer lugar, como siempre hemos venido comentando, es importante que usted sepa la relación, la ubicación de las estructuras anatómicas para que se les haga más fácil pues, el reconocimiento en una imagen auxiliar, llámese radiografía, una tomografía, etc. Cuando hablamos del sistema urinario, si nosotros tomamos una radiografía simple, como la que vemos acá en pantallas en el lado izquierdo, vamos a ver de que no se ve absolutamente nada. No veo riñones, no veo uréter, no veo vejiga, ¿no? Eh, entonces, para eso va a ser necesario que para que nosotros tomemos una urografía, se le tiene que suministrar pues una sustancia de contraste al paciente para que se puedan visualizar las estructuras del sistema urinario. Bien, en esta radiografía simple, si ustedes se dan cuenta, incluso no se ve nada, casi nada, del tubo digestivo, ¿no? Porque precisamente para poder realizar este tipo de radiografías, una de las indicaciones es que los intestinos estén totalmente vacíos o casi vacíos, ¿no? ¿Para qué? Para poder visualizar con la sustancia de contraste las estructuras del sistema urinario, ¿no? Una vez que se inyecta pues la sustancia de contraste vía endovenosa al paciente, recién ahí se van a poder visualizar algunas estructuras del sistema urinario. Por ejemplo, se puede ver acá ligeramente la silueta del riñón, el parénquima renal. Se ve claramente todo el sistema pielocalicial, cálices menores, mayores, pelvis renal. Se ven los uréteres, cómo se desplazan hacia la vejiga. Si nosotros hacemos un agrandamiento del riñón, podremos ver las siguientes estructuras: los cálices menores, los cálices mayores, y vamos a encontrar el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo es la transición pues, que hay entre los cálices menores y los cálices mayores. Vamos a ver la pelvis renal y también el origen del uréter. Otro término también que vamos a encontrar, término nuevo tal vez, es el fornix. El fornix viene a ser la unión que va a formarse entre el cáliz menor y la papila renal. Ese fornix es una zona bastante lábil, bastante delicada, que en algunos casos se puede romper. ¿En qué casos? Cuando hay un aumento de presión a nivel de la pelvis renal. Profe, ¿y cuándo habría un aumento de presión a nivel de la pelvis renal? Pues cuando por la presencia de un cálculo renal se obstruye la desembocadura de la pelvis renal, es decir, la unión ureteropiélica o unión pielo-ureteral. Claro, si hay un cálculo renal a este nivel, pues la orina que está recolectándose a nivel de la pelvis renal se sigue almacenando
no sigue su recorrido de drenaje, entonces pues crea un aumento de presión y por lo tanto estos fornix se terminan rompiendo, provocando una extravasación del contenido de la pelvis renal, que vendría a ser la orina. Con la sustancia de contraste se podría ver pues toda esa orina, ¿no? Dentro del seno renal, ¿no? Dentro de la cavidad del riñón. Ahora, en la urografía se le suministra una sustancia de contraste vía endovenosa al paciente y en primera instancia se toma una radiografía simple. ¿Para qué tomaríamos, doctores, una radiografía simple? ¿Qué es lo que vería yo acá si todavía no llega la sustancia de contraste a las estructuras del sistema urinario? ¿Qué opinan? Visualización de estructuras óseas. Por ejemplo, ¿no? Claro, yo puedo ver las estructuras óseas, doctor, correcto. Veo la columna vertebral, puedo ver la pelvis, aquí las últimas costillas, correcto. Pero podemos ver las estructuras óseas porque estas son estructuras que tienen una densidad mayor, son estructuras altamente mineralizadas. Bien, y profe, pero si quiero ver riñones, ¿para qué voy a tomarlo así nada más? Porque queremos ver estructuras calcificadas, como por ejemplo los cálculos renales. Bien, entonces esta primera radiografía es para poder visualizar si es que hay alguna precipitación cálcica a nivel de los riñones o a nivel de los uréteres, ¿no? Sin embargo, aquí pues no se ve nada de eso. Quiere decir que no hay ningún cálculo. Bien, pasado 2 a 3 minutos de haberse inyectado la sustancia de contraste, viene la fase nefrográfica. En esta fase nefrográfica, nosotros vamos a ver que la sustancia de contraste se va a ir hacia todo el parénquima renal. Es decir, que en esta fase nefrográfica yo solamente voy a ver el tejido renal. Entonces aquí tenemos que hacer una corrección. Esta fase nefrográfica es esta radiografía. ¿Ok? Claro, te das cuenta, en esta radiografía yo ya puedo ver la silueta del riñón también. Bien. Profe, ¿y para qué quiero ver la silueta del riñón? Bueno, aquí la idea es poder observar la morfología del riñón, ver si es que presenta una tumoración, algún quiste, etcétera, etcétera. Bien, listo. Pasados los 3 minutos, nos referimos a los 5 a 10 minutos, sucede la segunda fase, que también que viene a ser la fase excretora. Fase excretora, que sería pues la radiografía de ¿sí? Esta fase excretora, también conocida como la fase pielográfica, pielo, pielo viene de pelvis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta fase excretora? Bueno, en esta fase vamos a ver que la sustancia de contraste sale del parénquima renal, de la corteza, de la porción medular del riñón y va a dirigirse hacia los cálices menores, va hacia los cálices mayores y se dirige hacia la pelvis renal e incluso el origen del uréter.
¿sí? El origen del urétero. Ahora, profe, ¿y para qué quiero ver estas estructuras? Básicamente, para poder ver la morfología de todo el sistema pielocalicial, es decir, cálices y pelvis. En este caso, podremos ver si es que existe alguna ruptura de algún fornix, provocando extravasación de este líquido, de esta sustancia de contraste hacia la zona del seno renal. Podríamos ver también alguna morfología, ah, eh, alguna variante anatómica, ¿no? Por ejemplo, el paciente presente dos pelvis renales. También se puede, ¿no? Aquí sería un poco complicado ver algún cálculo renal porque el cálculo, al ser una estructura calcificada, pues también se va a pigmentar o se va a ver en la radiografía de color radioopaco, como la sustancia de contraste. ¿Sí? Por eso que tomamos o se toma la radiografía al inicio para ver la presencia de algún cálculo. Sigue la siguiente fase, la fase ureteral. En este caso, pues vamos a ver el recorrido que tiene la sustancia de contraste por todo el urétero, desde la pelvis renal hasta la parte posterior de la vejiga. ¿Cómo se van a ver los uréteres? Se ven como dos líneas radiopacas bilaterales a la columna vertebral. Estas líneas radiopacas deben ser continuas, desde la pelvis hacia la vejiga. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si vemos que la solución de contraste solamente llega hasta determinado punto y de ahí se pierde la continuidad del urétero? Es decir, que solamente se pinta hasta este punto. Lo demás no se puede ver. Esto nos indicaría que hasta a nivel de ese punto hay algo que está obstruyendo el paso de la sustancia de contraste. Puede ser un cálculo ureteral o puede ser la presión externa de alguna estructura, incluso una masa tumoral que esté presionando el urétero. Lo ideal es que se pueda ver todo el recorrido del urétero, de la pelvis hacia la vejiga. Existe la posibilidad de que se tome una radiografía cuando ya la sustancia de contraste se esté terminando de pasar, lo cual se vería una línea radiopaca en la parte distal o en la parte terminal del urétero. ¿Sí? En esos casos, pues ya no vamos a ver es una solución de contraste ni en el sistema pielocalicial ni en el origen del urétero, ¿no? Cuando se está terminando de pasar la sustancia de contraste, pues existe la posibilidad de que solamente veas marcada la porción terminal del urétero hasta llegar a la vejiga. ¿Sí? Se puede dar. Y por último, tenemos la fase de vaciamiento. En este caso, pues, se observa si la vejiga, pues, termina de, eliminarse todo el contenido que vamos a encontrar en la vejiga, ¿no? Y si es que existe alguna retención de orina a nivel de la vejiga.
También tenemos la cistouretrografía miccional. En estos casos, pues se va a inocular la sustancia de contraste, pero desde la uretra, ¿sí? Mediante un catéter, se introduce el catéter por la uretra y de esa manera se va a introducir la sustancia de contraste. Gracias a esto, pues nosotros vamos a poder visualizar la permeabilidad que tiene la uretra, perdón, la permeabilidad que tiene la uretra. Si es que presenta algún estrechamiento, también, pero sobre todo en la vejiga masculina, ¿no? En la vejiga masculina veremos si es que hay algún estrechamiento eh, en su recorrido. En el caso de las damas, se va a ver la uretra, pero bueno, en el caso de la uretra de la femenina es bastante pequeña, pero sí nos va a permitir ver la morfología de la vejiga, ¿no? La morfología de la vejiga y sobre todo nos va a permitir observar si es que existe un reflujo vésico-ureteral. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se llena la vejiga, pues la solución de contraste llega a introducirse a los uréteres. No es normal, ¿no? Eso no es normal. Si es que vemos eso, pues hay un reflujo vesicoureteral. Pero aquí no, aquí está todo bien, ¿no? La vejiga está totalmente llena y podemos observar que no ha ingresado hacia los uréteres, ¿no? En este caso, pues nos permite ver la forma que tiene la vejiga y si es que hay alguna variación con respecto a su forma. En el caso de la vejiga masculina, eh, recordemos pues que la vejiga masculina, la uretra, perdón, la uretra masculina tiene 4 porciones. Una preprostática, una prostática, una membranosa y una esponjosa o peniana. Bien, eh, recordemos pues que dentro de estas 4 porciones, las porciones que van a tener mayor longitud son la prostática y la esponjosa, ¿no? Principalmente la esponjosa, que es la más larga de todas. Y de ahí la prostática. La P prostática es bastante pequeñita, igual que la membranosa. Ahora, miren lo que se ve acá. Miren el diámetro de la uretra esponjosa. Esta es la uretra esponjosa, ¿no? Y miren la uretra prostática, ¿no? Un poco reducida, ¿no? Esto nos invita a pensar, pues, de que puede haber una inflamación de la próstata, de tal manera, pues, que está presionando nuestro, nuestra uretra prostática, ¿eh? Acá, no se olviden de esto también, ya lo vimos la semana pasada que hablamos del sistema urinario, que el uréter, en su recorrido, pues, de la pelvis a la vejiga, va a sufrir 3 estrechamientos, ¿no? La un- el estrechamiento pielo-ureteral, que es la unión de la pelvis con el uréter, el estrechamiento de los vasos ilíacos, ¿no? Por compresión de los vasos ilíacos, y el estrechamiento vésico-ureteral, que es precisamente cuando el uréter llega a drenar en la parte posterior de la vejiga. Acá tenemos una tomografía, se ve los riñón izquierdo, arriba mi vaso, riñón derecho, arriba mi hígado. Una reconstrucción computarizada en 3D, se puede ver el riñón con sus cálices menores,
los cálices mayores, la pelvis renal y los uréteres. ¿Bien? Ahora vamos a ver las tomografías, la uroTAC. En el caso de las tomografías, a diferencia de las radiografías, en una tomografía simple yo voy a poder visualizar la corteza del riñón. O sea, no la corteza, puedo ver todo el parénquima renal, todo el parénquima renal, ¿no? En estos casos, pues, en la primera fase donde todavía no, no ha llegado la sustancia de contraste al riñón, o si es que no se puso, no se inyectó una solución de contraste al riñón, a para ver los riñones, se va a poder ver de todas maneras el riñón, así como lo ves en esta imagen de acá, ¿no? Se ve se ve el riñón, se ve la silueta del riñón, y en este caso, pues nos va a permitir observar la presencia de cálculos renales, ¿ya? Ya que los cálculos son estructuras mucho más densas, mucho más calcificadas que el parénquima renal, entonces nosotros vamos a poder ver los cálculos renales en su interior. Una vez suministrada la sustancia de contraste, va a llegar hacia la corteza renal, la fase corticomedular. Esta fase corticomedular me va a permitir ver la corteza renal e incluso las pirámides, perdón, las columnas renales. Se ven las columnas renales. Las pirámides son las zonas oscuras. ¿Mm? Entonces puedo ver las columnas renales. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a poder evaluar en esta fase córtico-medular? Precisamente la corteza renal. Voy a permitir ver también si es que está bien la vascularización o no. Claro, si hay alguna estructura vascular, alguna arteria eh, renal obliterada o ocluida, pues algún segmento del riñón estaría sin sustancia de contraste. Esta fase corticomedular, ojo, repito, fase corticomedular, ¿qué es lo que voy a ver? La corteza renal y las columnas renales. Un minuto, por favor. Un minutito. Ok, gracias. Entonces, en esta fase corticomedular se pueden ver sin sustancia de contraste eh, las pirámides renales. Bien, en la fase nefrográfica, esta fase nefrográfica ya sucede después de haber pasado 2 a 3 minutos de suministrada la sustancia de contraste. Si ustedes se percatan, se puede ver todo otra vez, todo el parénquima renal, pero ahora con una sustancia de contraste. Ya aquí no se hace distinción entre la corteza y la porción medular. Bien. En este caso, pues en esta fase nefrográfica vamos a poder ver la presencia de algún quiste,
algún absceso renal o tal vez la presencia de alguna tumoración. Y en la fase excretora, si ustedes se dan cuenta, ya miren el parénquima renal ya se empieza a oscurecer un poquito, puesto que la sustancia de contraste ya se está dirigiendo hacia los cálices menores, cálices mayores y en este caso la pelvis renal. Muy bien, aquí. Aquí vamos a jugar. Vamos a jugar a busque el error. ¿Sí? Yo voy a empezar con el primer error y es que pusieron útero cuando no tiene nada que ver. Ahora sigan ustedes. Con respecto a las fases y las imágenes que tienen al costado. ¿Corresponden a cada una? ¿Qué opinan? La fase nefrográfica vendría a ser la verdadera fase córtico-medular. Excelente, doctor. ¿No? Claro. Mira, la fase córtico-medular que dijimos era solamente corteza. Fase nefrográfica, tanto la corteza como toda la porción medular. La fase córtico-medular es esta de acá y la fase nefrográfica es esta. Claro, miren bien las imágenes. ¿Mm? ¿Mm? Acá en la fase simple podemos ver la silueta de los riñones. No se puede ver nada más, ¿no? A las relaciones, claro, con el hígado, ¿no? Con el intestino, con las estructuras musculares, con el psoas mayor que está acá, con el cuadrado lumbar que está acá, ¿no? Se puede ver esa relación. En la fase córtico-medular, ajá, miren aquí, ya podemos ver la solución de contraste. Mira, en la arteria aorta abdominal se puede ver la sustancia de contraste a nivel de la corteza renal. Se ven zonas oscuras que sí, son las pirámides renales. En la fase nefrográfica ya podemos ver todo el parénquima renal con sustancia de contraste, ¿no? Aquí, pues, para poder ver si hay alguna tumoración, un quiste, un absceso renal, etcétera. Y en esta fase excretora, si ustedes observan, ya se puede ver la pelvis renal, ¿no? Ahí está. Corte axial a nivel del abdomen, ¿sí? Se puede ver acá, mira, la arteria aorta. Vamos a cambiar de color. Se puede ver aquí la arteria aorta abdominal y a partir de esta arteria aorta abdominal se originan mis arterias renales, ¿no? Más o menos a la altura entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Hacia adelante puedo ver una estructura también blanquecina. ¿Quién será? La arteria gástrica superior. Epigástricas. A ver, otra opción. Mesentérica, perdón. Mesentérica. ¿La Tampoco. mesentérica superior o inferior? Superior. Correcto, porque recordemos que la mesentérica superior se origina a nivel de la vértebra L1, un poquito más arriba que el origen de las arterias renales, ¿no? Correcto.
Otro corte más. A ver, doctora, ¿qué es esto? Si hacia el lado izquierdo tengo la aorta abdominal, hacia el lado derecho tengo a la Vena cava inferior. vena cava inferior. Excelente. Vena cava inferior. ¿No? Acá tenemos otra vez al riñón, al hígado, tenemos al riñón, tenemos al intestino y esto sería el colon, ¿no? Esto sería el colon. Característico el color del colon, ¿no? Zonas hiperdensas con zonas hipodensas combinadas, que vienen a ser las heces y el aire que hay a nivel del colon. Em, Acá otra vez. ¿Qué sería esto blanco? ¿Qué opinas? La pelvis renal, ¿no? La pelvis renal saliendo pues de nuestros riñones. A ver, es nuestro último repaso. A ver, sorpréndanme. ¿Qué creen que es esto de aquí? ¿Qué creen que es eso? ¿Podrían ser los pilares del diafragma? Excelente, doctor. Son precisamente los pilares del diafragma. Y lo que está acá abajo, doctor, ¿qué sería? ¿El músculo iliopsoas? ¿Ileozoas o psoas mayor? Psoas mayor. Ok, excelente, el psoas mayor, ¿no? Correcto. Acá que tenemos, ¿qué sería esto? La aorta abdominal. Correcto, la aorta abdominal dando origen a las arterias renales, derecha e izquierda. Y acá tenemos la vena cava inferior, ¿no? Recordarles que la vena cava inferior pasa por delante de nuestra arteria renal derecha. Pasa por delante, no te olvides. Tenemos acá otro corte sagital. ¿Qué riñón es este? ¿Derecho o izquierdo? ¿Izquierdo? ¿Por qué, doctor? Que no es posible visualizar o alguna manera en que se relacione adyacente a lo que vendría a ser el hígado. Excelente, doctor. Como vemos en la otra imagen, este sería el riñón derecho porque este es mi hígado, ¿cierto? Correcto, muy bien. Este es el riñón izquierdo. ¿Se acuerdan con qué estructura se relaciona en su cara anterior el riñón izquierdo? Con el vaso, ¿Ya? el estómago y el páncreas. Correcto, ¿no? Con el vaso, con el estómago y el páncreas, correcto. Para terminar,
¿Qué estructura nerviosa pasa por detrás? ¿Qué estructuras nerviosas pasan por detrás del riñón? En la cara posterior del riñón. El nervio subcostal. Ok, si esta es la costilla 12, sería el nervio subcostal más abajito, viniendo de L1, el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilioinguinal. No olviden eso. El hipogastrio va hacia la parte inferior del ombligo, a la región del hipogastrio, y el nervio ilioinguinal va precisamente hacia la región inguinal. Por último, doctores, ¿qué es lo que vemos aquí? Con una solución de contraste. ¿Qué creen que es eso? Un riñón en herradura. Excelente, ¿no? Ese es un riñón que está unido por uno de sus polos y pues se denomina el riñón en herradura, ¿no? Claro, para que no te olvides, acuérdate. Acá está el psoas. Psoas. Acá está la arteria aorta abdominal y acá está mi vena cava inferior. Acá igual, riñón, riñón. No te olvides de la arteria mesentérica. No te olvides de la arteria renal, abdominal, aorta abdominal. No te olvides de la vena cava. No te olvides de las venas renales. Vena renal, vena renal. Acuérdate que la vena renal izquierda pasa entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta abdominal, ¿no? Lo que denominamos la pinza aorto-mesentérica. En fin, preguntas, dudas. ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Todo claro? Todo Bien, claro, doctor. Muchas gracias. excelente. Bueno, Todo claro, doctor. Gracias. muy excelente. La delegada, delegada. Bien, delegada. Bien, ha sido un placer, doctores, acompañarlos en estas clases de repaso. Espero que sean de mucha ayuda, al menos para este examen que se nos viene, que tal vez muchos dependemos de este examen. Consejos, lean bien las preguntas y las respuestas y las preguntas que son de opción múltiple, que son para marcar, lean bien las respuestas. No se apresuren en responder las respuestas que son para marcar, porque esas respuestas son muy parecidas, ¿ok? No se emocionen a la hora de marcar esas respuestas, lean bien. En el caso de las preguntas, lean bien las preguntas. Ahí tal vez en la misma pregunta está la respuesta, doctores. En la misma pregunta te da pistas, ¿no? Sobre qué estructura quieren que tú respondas, ¿no? Si es un músculo, si es una estructura vascular, nerviosa, etc. Así que desearles éxitos y mucha suerte para este examen final. Creo que es el día lunes. Eh, no sé si me toque cuidarlo. No creo que el lunes no. Pero igual, desearles éxitos a todos. Creo que el sacrificio que están haciendo en estos momentos de estar aquí repasando va a valer la pena, ¿no? Así que nada,
Nos vemos en Morfo 3, si es que Dios quiere, el siguiente ciclo. Bien, cuídense mucho. Ya nos estamos viendo en la universidad.